Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, para quien no me conozca. Soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral y tengo el honor y la enorme responsabilidad de fungir como coordinador de este diplomado en comunicación electoral. Esto en buena medida porque mis principales líneas de investigación en la Escuela Judicial Electoral tienen que ver justo con propaganda y comunicación política, aunque de un tiempo para acá también he abordado la línea de investigación sobre sobre justicia electoral inclusiva o incluyente, en particular por lo que se refiere a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, me da mucho gusto saludarles a todas, a todos. Veo por ahí a don Carlos Oropesa, quien es muy activo en nuestras actividades de la Escuela Judicial Electoral. Nos vamos a seguir de filo, don Carlos Oropesa. Tenemos clase después a las 9. Bien, pues mucho gusto en saludarlos a todos. Es un horario de las 7 un poquito castigado, y en particular creo que hoy más porque, bueno, quienes tienen hijos, como es el caso de su servidor, pues hoy se complica un poco por el regreso a clases, ¿no? Entonces, bueno, es un poco castigado este horario, lo mismo que el de las 7 de la noche. El horario se habilitó en el entendido de que la pandemia, por fin nos vamos a como 2020, bueno, pues mucha gente ya comienza a retomar estas actividades, el tomar pues estas actividades extra profesionales, si se les puede denominar así, que forman parte de esta oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Por eso es que compartir estos diplomados en horarios. El de la tarde creo que es más asequible porque pues uno ya cumplió con su jornada y pues se puede seguir de filo, ¿no? Pero el de la mañana pareciera que es un poco complicado, salvo la mejor opinión de todos ustedes, porque uno no está en la oficina, pero pues está en el trajín como para preparar todo jornada. Pero bueno, pues es cosa de que nos acondicionemos, igual estamos abiertos a la alimentación, por supuesto, dependiendo de efecto positivo tenga este horario en los diplomados, pues se continuará, y si no, pues serán los ajustes necesarios, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a iniciar. ¿Me siguen escuchando? Sí. Hola, hola. Sí, sí, maestro. Como que se entrecortaba, pero sí se escucha. Aparece una alerta de pérdida de conexión. Sí, te cortaste un poquito, pero después regresó todo. ¿Sí? Bueno, es que yo no los veo en lo absoluto. Me voy a salir, Girel, y vuelvo a entrar, ¿no? Como en otras ocasiones. Ok, Gracias. listo. Listo, ya estoy aquí de vuelta. Sí me escuchan, ¿verdad?
Sí. Ok, Sí. muchas gracias. Bueno, les decía que yo tengo el honor de ser el coordinador de este diplomado en atención a las líneas de investigación que desarrollo y bueno, pues me complace mucho compartir esta sesión inicial con ustedes. Originalmente esta sesión inicial la impartía la maestra Verónica Méndez, quien es investigadora en la Escuela Judicial Electoral. En razón de su perfil, la maestra Verónica Méndez es comunicóloga, egresada de la UNAM, y me parecía que tenía un perfil adecuado como para iniciar con esta primera sesión. Pero bueno, por cuestiones de programación, a veces hay algunos cambios respecto a la programación original y esto explica que, bueno, pues haya como una rotación de docentes. Sin embargo, me voy a permitir apoyarme en la presentación que suele utilizar mi compañera Verónica. Es una presentación en Prezi que por lo tanto, pues, considero que puede ser dinámica y y bueno, eso nos va a servir como guía para el desarrollo de estas dos sesiones de hoy y mañana. Bueno, antes de continuar propiamente, una última consideración. Por favor, para que esto no se convierta en un monólogo, les pediría, si son tan amables, de que pues sea una sesión dinámica en donde el proceso de aprendizaje se enriquezca con las participaciones, las aportaciones de cada uno de ustedes. Siempre yo parto de la premisa de esta teoría de la pedagogía de la liberación de Freire, en donde se plantea que, bueno, pues los procesos de aprendizaje justamente se dan con la concurrencia de todos los integrantes del proceso mismo, es decir, que nadie posee el conocimiento absoluto, sino que todo el procedimiento de aprendizaje, de hacerse de saberes, pues depende justamente de la interacción de quienes integran el grupo o, bueno, el proceso en sí, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos ahora sí a empezar. La primera consideración se refiere a qué es la comunicación. Pero antes de comenzar a discutir esta inquietud o esta interrogante, quisiera también hacer una aclaración respecto al título del diplomado. El título del diplomado, como ustedes bien lo saben, es Comunicación Electoral, pero ciertamente la comunicación electoral como categoría académica, por lo menos su servidor nunca la ha visto escrita en un libro o en un manual o en un documento de literatura especializada sobre comunicación. Lo que tenemos es comunicación política, evidentemente, pero el título de este diplomado tiene este adjetivo de lo electoral, pues quizás porque las autoridades de la Escuela Judicial Electoral y del propio tribunal, considerando que las magistraturas son quienes marcan las directivas de todas las actividades que despliegan las distintas áreas del Tribunal Electoral. Quizás en atención a ello fue que se consideró conveniente incorporar este adjetivo de lo electoral para dejar en claro que de lo que estábamos hablando es de una comunicación que parte de lo electoral, de lo comicial, de las dinámicas de elección popular, pero que permean a otros aspectos de la vida política y social. Y si lo pensamos un poco, en realidad cuando hablamos del modelo de comunicación política, en el caso de nuestro país, en realidad estamos hablando de muchas más cuestiones que no se circunscriben exclusivamente a lo electoral. Ustedes van a tener oportunidad de discutir con mayor detalle cuáles son las características del modelo de comunicación política en nuestro país, pero de manera muy sucinta podríamos decir que estas se refieren a, sobre todo, las normas, las reglas que aplican para propaganda particularmente, pero también para algunas otras cuestiones que buscan prevalecer o hacer prevalecer dos principios torales de nuestro sistema electoral que se refieren a el principio de equidad en la contienda y el principio de imparcialidad. Este segundo, de hecho, se relaciona con el primero. En el caso de México, el modelo de comunicación política incluye no solamente la propaganda, como lo he señalado, sino también algunas otras cuestiones como
el uso de recursos públicos o la prohibición del uso de recursos públicos con fines electorales, de acuerdo a lo que establece el artículo 134 de nuestra Constitución, ¿no? Y les decía que hay dos principios que son cruciales en nuestro sistema electoral y que se refiere al principio de equidad y al principio de imparcialidad. El principio de equidad yo creo que es la piedra de toque del sistema electoral. Si lo reflexionamos, casi todo el andamiaje institucional y jurídico está diseñado para hacer prevalecer ese principio de equidad. ¿Por qué se sancionan los actos anticipados de campaña? Porque se vulnera el principio de equidad. ¿Por qué se sanciona un acceso indebido a radio y televisión? Porque se vulnera el principio de equidad. ¿Por qué se sanciona el rebase de topes de gastos de campaña? Porque se vulnera el principio de equidad. Entonces, si lo pensamos, mucho del andamiaje institucional y jurídico, reitero, está pensado para hacer prevalecer este principio que es crucial en nuestro sistema electoral y que también ha resultado sumamente importante en el desarrollo de nuestro país durante la etapa de tránsito a la democracia. Si no hubiéramos enfocado nuestras baterías en hacer prevalecer ese principio de equidad, a lo mejor no hubiéramos logrado concretar este tránsito hacia la democracia formal o la democracia electoral. Porque si atendemos a las características de nuestro sistema político y electoral hasta antes de los años 90, pues sabemos que lo que teníamos era un sistema electoral de competencia nula o de competencia prácticamente inefectiva, ¿no? O nula, como ya lo he comentado. Entonces, pues de lo que se trataba en ese tránsito a la democracia era justamente de establecer reglas, principios, dinámicas que fueran equitativas, que permitieran de manera efectiva a todas las fuerzas políticas obtener escaños mediante la votación popular, ¿no? Mediante las elecciones. Entonces, por eso es que nuestro sistema electoral, reitero, está pensado en hacer prevalecer este principio clave, ¿no? Sabemos que, bueno, pues en otras muchas latitudes se rigen por principios muy distintos. Por ejemplo, para no ir demasiado lejos y hablando de comunicación política, tenemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde, por supuesto, no se observa un principio de equidad cuando hablamos de comunicación política, sino a lo que se le da particular importancia es al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Por eso es que vemos que en los Estados Unidos las campañas son sumamente álgidas, los mensajes de propaganda, sobre todo en el contexto de las elecciones presidenciales, pues son sumamente polarizantes. Vemos que incluso en los Estados Unidos las grandes compañías, los grandes consorcios de medios de comunicación suelen tomar partido en favor de uno u otro candidato. Históricamente, esto siempre lo comento, pues sabemos que Fox solía tomar partido por el candidato republicano a la presidencia, sin importar de quién se tratase. Esto lo vimos incluso en el caso de Donald Trump. No sé si ahora esa dinámica o esa tendencia se vaya a mantener, considerando que Fox fue vendido a Disney, ¿no? Pero, o sea, históricamente los Estados Unidos se han preocupado sobre todo por el derecho a la libertad de expresión por encima del principio de equidad en la contienda. De hecho, yo me atrevería a decir que en los Estados Unidos pues no se observa, no tiene ningún significado el principio de equidad en la contienda, como ocurre en muchas otras latitudes, ¿no? Se parte de la premisa de que justamente en un contexto de campaña en donde se busca romper el estado de cosas, pues lo que se tiene que quebrantar al mismo tiempo, de manera casi inherente, es la equidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parece, reitero, muy claro para el caso de los Estados Unidos y nos sirve de contraste para el caso mexicano. Bueno, les decía que vamos a revisar sobre todo algunas nociones teóricas y conceptuales sobre la comunicación para después identificar este vínculo que existe entre la comunicación y la política, y hacia el día de mañana vamos a revisar sobre todo los aspectos relacionados con el tema de esta asignatura, que es los vínculos entre el derecho y la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar por plantear algunas reflexiones sobre la comunicación en abstracto, y en este sentido tenemos en esta primera lámina una aproximación conceptual que nos ofrece María José Canel sobre qué podemos entender por comunicación. Bueno, nos dice esta autora española que la comunicación es un proceso de intercambio simbólico, humano, social, cultural y transaccional.
Bueno, evidentemente lo que nos tiene que llamar la atención son estos adjetivos que nos ayudan a describir el proceso comunicativo o comunicacional, ¿no? En primer término tenemos este proceso esta expresión de intercambio, ¿no? Estamos hablando de un proceso, de una serie de pasos, de una serie de elementos que se concatenan para lograr un intercambio. Un intercambio sobre todo de información. Sabemos que la información, los mensajes son elementos sustantivos de los procesos comunicativos. Ahora, nos dice también esta autora que la comunicación tiene un carácter simbólico y esta parte es sumamente importante porque la comunicación, por supuesto, se puede dar por muchas vías, a través de distintos canales, a través de distintas dinámicas, a través de distintos elementos, medios, etcétera, ¿no? De tal suerte que para lograr la comunicación en muchas ocasiones se requiere de una codificación, es decir, de ciertos símbolos que compartimos como parte de una comunidad, ¿no? Esta parte es muy importante porque la comunicación también se relaciona, digamos, con la construcción, con constructos sociales de tipo cultural, ¿no? La comunicación que tenemos en la comunidad electoral en nuestro país, pues seguramente es muy distinta en comparación con la comunicación que suelen establecer las sociedades las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del área de especialización a la que se dediquen. Lo que quiero plantear es que, pues seguramente el lenguaje que hablamos, quienes nos dedicamos a la comunicación política, sobre todo en su vertiente electoral, pues quizás diste del lenguaje que manejan los ambientalistas, ¿no? Evidentemente, pues si llegamos a hablar con un ambientalista sobre actos anticipados de campaña y de precampaña, sobre la diferencia entre propaganda política y propaganda electoral, pues a lo mejor no logramos establecer justamente ese intercambio porque no estamos compartiendo los mismos elementos como integrantes de una comunidad, ¿no? Evidentemente, a partir de los acercamientos, a partir de el intercambio justamente de esos elementos culturales y simbólicos, pues a lo mejor ya logramos establecer una comunicación en toda la extensión de la palabra, ¿no? Bueno, hay un aspecto importante que nos señala aquí Canel sobre que la comunicación es de tipo humana o humano, ¿no? Podemos advertir en tal sentido una postura un tanto antropocéntrica, pero lo cierto es que la comunicación, con todo y que podemos poner en tela de juicio, en cuestionamiento esto que voy a decir, me parece que se puede observar también en otras especies de la naturaleza, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el caso de los insectos, incluso el caso de los mamíferos que viven en manada, entre algunos otros ejemplos. Ahí finalmente se establecen algunos tipos de comunicación para hacer prevalecer la especie, para hacer prevalecer la especie en términos no solamente del sustento, de la obtención de los recursos, sino también en términos de la procreación, para pues tener descendencia, ¿no? Hay muchas señales que se dan entre las distintas especies para justamente cumplir con para desarrollar esto que estoy planteando, ¿no? La subsistencia de la especie. Entonces, me parece que la comunicación, reitero, con todas las reservas, no solamente se da en la naturaleza humana, sino que la podemos observar en algunas otras especies, aunque por supuesto con algunas particularidades. Ahora, otro aspecto que me parece importante de la comunicación humana, evidentemente, se refiere a este otro adjetivo que incorpora Canel sobre lo social, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de comunicación entre personas, estamos hablando de un intercambio que se da entre pares, como ya lo he comentado, entre integrantes de una comunidad. Entonces, evidentemente, la comunicación responde a un proceso de tipo social, un proceso que permite la interacción entre las personas, que permite este intercambio de información y que eventualmente puede tener un propósito ulterior. Pensando en el caso de la comunicación política y en específico en la propaganda, pues bueno, en estos casos, la comunicación que se da en un contexto de campaña en donde se difunden mensajes de propaganda electoral, pues el propósito ulterior es convencer al electorado de que vote por una determinada opción política, ¿no? Entonces, se da un proceso comunicativo, un intercambio de información, pero
todo esto con un objetivo ulterior, que consiste en la integración del poder público. Esto, evidentemente, tratando de influenciar a el electorado para que a través de su voto defina una opción política que integrará ese poder público o esas esferas de representación política. Y bueno, el último adjetivo, pues me parece que es una suerte de resumen respecto a lo que estoy planteando. Estamos hablando de un ejercicio transaccional en donde pues hay un intercambio de información. Nosotros solemos o podemos proporcionar un tipo de información en específico y recibimos algún tipo de retroalimentación, ¿no? Este tipo de retroalimentación pues se puede manifestar de distintas formas. Puede ser desde lo más simple, que es un diálogo, una réplica al mensaje que estoy recibiendo, hasta pues algunos procesos un tanto más complejos, ¿no? Hoy en día, en la era de la comunicación digital, somos testigos de fenómenos como la posverdad, por ejemplo, en donde podemos advertir que los integrantes de las sociedades contemporáneas suelen tomar acción en el mundo físico a partir de la información que reciben, ¿no? En el caso de la posverdad, si bien guarda mucha relación con el tema de las noticias falsas, de la desinformación, perdón, lo cierto es que no depende exclusivamente de esto. En la era de la posverdad, en realidad de lo que hablamos es de cómo la información puede generar un detonante que motive a las personas a actuar de determinada forma en atención a las emociones. Es decir, que la posverdad tiene este factor de apelar a las emociones para que las personas actúen en consecuencia. Y bueno, esta dinámica no es en realidad nueva, aunque por supuesto que se ha exponenciado a partir de las ventajas que ofrece y de los alcances que ofrece la comunicación digital, la comunicación masiva a través de redes sociales e Internet en particular, ¿no? Pero ciertamente estos ejemplos de posverdad los podemos advertir pues desde hace varias décadas atrás. De hecho, pues en opinión de algunos especialistas, la posverdad nace en la década de los 80, teniendo como una de sus principales figuras a Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad estas dinámicas que son muy propias de la posverdad, las podemos advertir en la publicidad comercial, por ejemplo, y bueno, pues evidentemente en la comunicación política. Por ejemplo, si lo reflexionamos un poco, pues las campañas de marketing que nos venden este tipo de dispositivos celulares, en realidad no siempre nos hablan de los aspectos técnicos y tecnológicos que poseen los instrumentos, sino más bien la satisfacción que eventualmente podría generar su uso. Es decir, que en muchas ocasiones se soslaya el tema de los píxeles, que es una cuestión técnica, y más bien se nos vende la idea de capturar momentos, ¿no? De capturar memorias, de integrar una memoria gráfica de nuestras vidas, ¿no? Esto es muy común en la publicidad comercial y bueno, también en la comunicación política podemos advertir que por ello es que a la luz de esto que estoy planteando, es muy recurrente que los spots, los mensajes de proselitismo electoral busquen justamente apelar a esta parte emotiva, ¿no? Y por ello es que vemos que en muchas ocasiones los actores políticos suelen recurrir a clichés, por ejemplo, a clichés que además resultan muy cuestionables porque de alguna manera contribuyen a reproducir ciertos estereotipos que siguen colocando en una situación de vulnerabilidad o de desventaja inmerecida a ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, el caso de niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues en muchas ocasiones vemos que los spots de los partidos políticos y los candidatos suelen involucrar a niñas, niños y adolescentes con la idea de apuntalar un mensaje concreto o de una serie de mensajes concretos a partir de ideas como el porvenir, a partir de ideas como la necesidad de cuidado, a partir de ideas como el futuro, a partir de ideas como la vulnerabilidad de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo que se apela es justamente a esta cuestión emotiva, emocional. En ocasiones, pues esto puede tener efectos, en otras ocasiones no tanto, ¿no? Bueno, a continuación, tenemos una aproximación conceptual que nos ofrece este autor, Merleau-Ponty, sobre la comunicación. Nos dice este autor que la comunicación es construir con el otro un entendimiento común sobre algo.
Bueno, ya comentábamos que la comunicación puede partir, digamos, de un plano muy básico que implica establecer un vínculo con una persona, un alter ego. Nosotros tratamos de transmitir un mensaje y recibimos una réplica de la persona a quien transmitimos ese mensaje, ¿no? Pero en ocasiones este diálogo pues no pasa de ese plano. Podemos hablar y hablar sin que necesariamente logremos establecer un vínculo comunicacional. Esto lo podemos advertir de manera muy clara, me parece, en algunas discusiones que se dan en órganos colegiados. Para no ir lejos, podemos citar el caso de los órganos legislativos. Ahí, pues como ustedes lo saben, se desarrollan una serie de actividades, de ejercicios de deliberación pública, en donde se contrastan ideas, en donde se hacen señalamientos, en donde se entabla un diálogo. El asunto es que en muchas ocasiones no se logra realmente establecer una comunicación, porque todo mundo habla sin realmente escuchar qué es lo que está diciendo el interlocutor. Por lo tanto, pues no logramos establecer este entendimiento del cual nos habla Ponti, ¿no? Entonces, por más que llevemos a cabo ejercicios de argumentación, ejercicios de deliberación, nunca vamos a lograr establecer una comunicación en toda la extensión de la palabra, ¿no? Esto lo podemos explicar a partir de una expresión muy coloquial que se refiere a estos diálogos de sordos, ¿no? En donde todo mundo habla, pero en realidad no logramos establecer un entendimiento. Bueno, a continuación, tenemos aquí algunas láminas que, digamos, plantean algunas cuestiones un tanto más técnicas sobre lo que podemos, sobre sobre los signos lingüísticos, que son componentes esenciales de los ejercicios de comunicación. Bueno, tenemos dos propuestas, una de Saussure y una de Richards y Ogden, en donde podemos advertir dos elementos que resultan comunes en ambas propuestas, el significado y el significante. El significante se refiere a la imagen acústica, a esta imagen que nos construimos a partir de la voz misma, ¿no? No necesariamente tiene que ser, no necesariamente estoy haciendo alusión al sonido, sino más bien a la forma de denominar un determinado objeto o una determinada cosa, ¿no? Bueno, cuando hacemos alusión o cuando hacemos mención de la palabra mesa, pues yo creo que todos tenemos una idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Un objeto plano sostenido por cuatro patas que nos sirve como un soporte para desarrollar distintas actividades, para poner un teclado, una computadora, para comer, para estudiar, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera todos tenemos una idea de a lo que nos estamos refiriendo cuando escuchamos esta voz, esta expresión de la mesa, ¿no? Esto es justamente a lo que se refiere el significante. Y el significado es justamente esta construcción mental que compartimos, ¿no? Cuando escuchamos la voz, cuando leemos la palabra mesa, pues sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo porque ya hemos significado esa voz, ya hemos significado esa expresión lingüística, ¿no? Bueno, estos dos elementos los podemos advertir en las dos propuestas, aunque en el caso de la propuesta de Richard y Ogden, se incorpora un tercer elemento que se refiere a un referente, una cosa real. Bueno, la interpretación que yo le doy es cuando podemos incorporar un objeto material a esta construcción a esta construcción lingüística y mental, ¿no? Cuando hablamos de un árbol, pues bueno, sabemos que estamos haciendo referencia justamente a un objeto vegetal que nace de la tierra, que es de madera y que tiene hojas en su cúpula, ¿no? Esta es la idea que tenemos, es el significado que hemos dado a la voz lingüística, a la palabra de árbol. Pero lo cierto es que en este planteamiento que nos hacen estos autores, en muchas ocasiones, cuando hablamos de significado y significante, quizás requerimos de saber a qué estamos haciendo alusión, no en el plano inmaterial, sino en el plano físico, en el plano de la realidad, ¿no? De tal suerte que a lo mejor para que tengamos una mayor idea o una mejor idea más nítida, más nutrida, más robusta de este vínculo entre significado y significante para definir un objeto, una cosa X, pues a lo mejor requerimos acercarnos de manera física a el objeto en cuestión. Ahora, en las dinámicas que han generado
nuevas tecnologías, a lo mejor esta propuesta está un tanto desfasada, resulta un tanto anacrónica, porque a partir de estos escenarios que nos plantea la llegada del multiverso, o del metaverso, perdón, estoy pensando en los Avengers, con la llegada del metaverso, pues a lo mejor va a ser difícil justamente diferenciar el plano de la realidad física de la realidad virtual, ¿no? De hecho, pues justamente uno de los propósitos que se ha trazado, que se han trazado estos desarrolladores del mundo virtual o del metaverso, pues consiste justamente en hacer compaginar el mundo físico con el mundo virtual, ¿no? Todavía pues está en ciernes esta propuesta, realmente no sabemos cuáles van a ser los alcances, en qué medida se van a lograr materializar estas imágenes, estos significados que hemos construido a partir, por ejemplo, de películas o de novelas de ciencia ficción, en donde la gente va caminando por las calles con lentes de realidad virtual que permiten pues justamente crear una visión, resignificar el mundo a partir de lo material y lo que podemos construir en el mundo virtual, ¿no? Realmente no, reitero, no sé todavía qué alcances vaya a tener esto, pero pues ya podemos advertir algunos de los fenómenos sociales que comienzan a plantear este tipo de dinámicas, este tipo de universo que se está gestando, ¿no? Ejemplos como las comunidades que se han creado a partir de el uso de plataformas como Minecraft o algunas otras de estas que implica justamente la convivencia en un mundo virtual en donde podemos formar alianzas para construir ciudades, para establecer intercambios comerciales, para incluso competir entre grupos. Podemos igualmente formar parte de una comunidad en específico que compita con otro grupo, etcétera, como ocurre en realidad en el mundo físico, ¿no? Estoy utilizando la expresión no en sentido, digamos, peyorativo, sino en sentido la expresión de competencia, me refiero. No en sentido peyorativo, sino en sentido, pues digamos, común, en sentido de la cotidianidad. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues bueno, en realidad estamos compitiendo cuando deseamos escalar en el lugar en donde trabajamos, cuando aspiramos a tener una posición mejor, un mejor salario, pues entramos en competencia con otros colegas, ¿no? Cuando buscamos incorporarnos a una empresa, a una institución, pues bueno, igualmente en la calidad de candidatos, pues somos evaluados, estamos de alguna manera sujetos a un proceso de competencia, de perfiles con otras personas, ¿no? Y bueno, pues también esto lo podemos advertir en muchos otros campos de la vida cotidiana. En el caso de las niñas y los niños, que decía, hoy lo tengo muy presente porque regresan a la escuela, pues también están en constante competencia. Esto también ha sido una cuestión que se ha cuestionado a través de distintas teorías pedagógicas, y por eso es que ahora en muchos espacios escolares se ha soslayado ya el aspecto de la calificación para evitar una competencia que resulte perjudicial como parte del proceso de formación de las niñas y de los niños, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión aparte. El caso es que siempre estamos en una permanente competencia, y esto pues puede también ser parte de una variante o una consecuencia de los procesos comunicativos, ¿no? Bueno, todo esto lo comentaba por los retos que nos implanta o que eventualmente nos puede implantar, nos puede plantear el metaverso. Bueno, a continuación tenemos aquí algunos modelos de análisis para la comunicación. La maestra Verónica Méndez identifica recoge tres modelos para el análisis de la comunicación. Todavía estamos hablando de la comunicación en abstracto, todavía no entramos a la parte de la comunicación política. Bueno, podemos identificar entonces tres modelos para el análisis de la comunicación: los modelos lineales, los modelos circulares y los modelos reticulares. Los modelos lineales se refieren a estos modelos que entienden la comunicación como un proceso un tanto plano, ¿no? Parten, digamos, como de las premisas más básicas de la comunicación.
Como lo podemos advertir en la lámina, estos modelos conciben la comunicación como un proceso lineal y unidireccional entre dos polos. Les decía que se refiere al esquema más básico porque es el que nos habla de los emisores y los receptores, ¿no? Dos personas, dos antípodas, en donde se puede establecer un diálogo, una comunicación a partir de ese intercambio de mensajes, ¿no? Es un plano muy básico de la comunicación y el siguiente modelo se refiere a los esquemas circulares. Aquí podemos advertir que se introduce la retroalimentación y estos esquemas conciben la comunicación como un proceso de ida y vuelta entre dos o más polos con igual o distinta capacidad de influencia. En este caso ya no, estamos hablando quizás también del mismo esquema en donde hay un emisor y un receptor, pero aquí estamos hablando de un ejercicio sumamente importante que consiste en la retroalimentación y en la eventual influencia que puede ejercer un polo sobre el otro, ¿no? De tal suerte que en este intercambio de comunicación eventualmente se puede lograr persuadir al otro, al alter ego, del mensaje que buscamos transmitir, ¿no? O sea, ya no nada más hay un cambio de un intercambio de comunicación, ya no solamente se da este ejercicio transaccional del cual hablamos hace rato, sino que además se puede trascender ese plano para lograr un objetivo ulterior. Nuevamente vuelvo al ejemplo de la comunicación política. En el caso y sobre todo en la propaganda, cuando recibimos mensajes de propaganda, pues estamos estableciendo de alguna manera un vínculo comunicativo entre ciudadanía y actores políticos, partidos y candidatos, ¿no? Los emisores son los partidos y los candidatos quienes nos hacen saber sus propuestas de campaña, nos están transmitiendo esa información. ¿Y cuál va a ser la réplica que nosotros demos a esa información que recibimos? Pues la decisión de nuestro voto. A partir de esa información que recibimos, nosotros vamos a actuar en consecuencia, vamos a hacer una réplica a esa información. Si nos logró convencer, si nos logró persuadir ese candidato de ese partido, pues muy probablemente entonces vamos a otorgarle nuestro voto. Si no fue así, si más bien consiguió desalentar nuestro voto a su favor, pues bueno, seguramente vamos a votar entonces por una opción política distinta. Entonces ahí podemos advertir que se da este proceso de intercambio de información, pero que además hay una réplica posterior, un intercambio que se da con posterioridad, ¿no? Cuando, para citar otro ejemplo que ya utilicé en los primeros minutos de esta exposición, el diálogo que se establece o que se puede establecer en los órganos de representación política, estos ejercicios de debate, ejercicios deliberativos, bueno, pues ya quedamos que cuando se da solamente ese intercambio de información, pues puede ser que no estemos logrando concretar un proceso comunicacional, pero cuando ese intercambio de información nos permite establecer un acuerdo que eventualmente nos lleve a la modificación de una ley, a la realización de una reforma constitucional, pues ahí ya estamos trascendiendo el plano del intercambio de la comunicación simplemente por el diálogo, ¿no? Entonces, cuando llegamos justamente a concretar una reforma constitucional, es porque sí estuvimos abiertos, o bueno, las y los legisladores estuvieron abiertas a este intercambio de información y a dejarse persuadir, a escuchar y entender opiniones distintas, a valorar esas opiniones distintas para lograr establecer un acuerdo, ¿no? No necesariamente es que renuncien a la postura distinta, a la postura inicial que habían planteado, aunque también puede ser, por supuesto, pero no necesariamente necesitan renunciar a su postura original para lograr establecer un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que nos permita avanzar en un objetivo ulterior, como en este caso lograr una reforma legal o una reforma constitucional. Y bueno, el último esquema se refiere a los modelos reticulares. En este caso estamos hablando de esquemas que conciben la comunicación como un proceso en red en el que intervienen más de 3 elementos con incidencia relevante y que constituyen procesos de distribución de la significación o la información. Estamos hablando del siguiente nivel justamente de los modelos circulares, en donde podemos advertir que
ya no solamente estamos hablando, digamos, como de un círculo en donde establecemos el diálogo y logramos alcanzar un objetivo final o un objetivo que nos hayamos trazado, sino que en este caso de los modelos reticulares estamos hablando que a lo largo de todo ese proceso, a lo largo de todo ese círculo, se pueden dar distintos intercambios, se pueden dar distintas dinámicas en esos intercambios de información, ¿no? Por eso es que se hace énfasis en esta expresión de la red, ¿no? De la comunicación como red. En realidad, a lo largo de todo el proceso, a lo mejor ya no solamente estamos hablando de un diálogo entre dos polos, sino estamos hablando de un diálogo en donde intervienen distintas voces. Nuevamente, volvemos al ejemplo de los órganos legislativos, pues ahí todas las opciones, todas las fracciones parlamentarias pueden manifestar sus posturas, sus propuestas sobre una misma reforma, sobre un mismo objeto de discusión, ¿no? Entonces, al final, cuando vayamos a modificar la ley es quizás porque ya hemos escuchado todas las voces, porque hemos escuchado todas las posturas y porque hemos identificado cuáles son las mejores decisiones para modificar ese marco regulativo, regulatorio, legal, o constitucional, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de ese proceso, pues escuchamos distintas voces e incluso para robustecer más este planteamiento que estoy haciendo, podemos citar las experiencias de Parlamento Abierto, en donde ya no solamente se da un diálogo entre representantes populares, entre legisladoras y legisladores y legisladoras, sino que se abre la puerta para que otros actores, un tanto ajenos al proceso legislativo, tomen parte de este, ¿no? Actualmente, como ustedes lo saben, doy por hecho que lo saben, se está llevando a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto de cara a una reforma electoral. Este ejercicio de Parlamento Abierto pues permite justamente la intervención de representantes de organizaciones de la sociedad civil o incluso de ciudadanas y de ciudadanos en lo individual. Si nosotros deseamos exponer una propuesta a los legisladores sobre algún tópico en específico de la materia electoral con el propósito de que se influya justamente a las y los legisladores para que se incorpore esa propuesta, pues lo podemos hacer a través de esta figura del Parlamento Abierto. Entonces vemos que el proceso deliberativo se abre ya no solamente ya no solamente se circunscribe al órgano legislativo, sino que se abre a otras áreas de la sociedad. Entonces podemos ver que el proceso comunicacional pues igualmente se expande, ¿no? Entonces ahí creo que con este ejemplo se ilustra mejor lo que estoy comentando sobre estos modelos reticulares planteados en red. Bueno, estas láminas se refieren a algunos esquemas sobre los procesos comunicacionales. Aquí este modelo de Shannon y Weber nos habla de el esquema lineal que comentábamos en la lámina previa, ¿no? Cómo se da este intercambio de información entre un emisor y un receptor. Los dos polos que se encuentran distantes y que se unen a partir justamente de este proceso comunicacional. Bueno, en este proceso comunicacional podemos advertir varios elementos, ¿no? Podemos advertir evidentemente el mensaje, o sea, este es el objeto, la cosa, el contenido que buscamos transmitir, es lo que queremos que le llegue a este otro, a este actor, y para ello, pues tenemos que hacer uso de algunos elementos que nos permitan justamente transmitirlo. Bueno, evidentemente hablando del tipo de comunicación que se busca establecer y también hablando del tipo de interlocutores, pues estos elementos pueden variar, ¿no? Por ejemplo, para volver al caso de la propaganda política, bueno, pues sabemos que esta se difunde, propaganda política electoral, esta se difunde a través de medios masivos de comunicación, incluidos ahora los digitales. Entonces, algunos medios que nos sirven de transmisores son justamente la radio, la televisión, la prensa escrita y ahora las redes sociales e internet. Aunque también hay algunos otros medios de transmisión en la materia electoral, un tanto más rústicos, que se refieren, por ejemplo, a la pinta de bardas o a la colocación de anuncios espectaculares, ¿no? Bueno, como ya quedamos que la comunicación implica de alguna manera también la significación,
de los mensajes, pues también podemos hablar de señales, ¿no? De cuestiones simbólicas que se encuentran inmersas en estos procesos de comunicación. Y bueno, finalmente tenemos acá el receptor, el interlocutor al cual deseamos hacer llegar nuestro mensaje y como ya quedamos, pues eventualmente se puede perseguir un propósito ulterior que no se limite únicamente al establecimiento del diálogo, ¿no? Eventualmente, a través del diálogo podemos persuadir a nuestro interlocutor, convencerlo de nuestros argumentos y con ello pues ya logramos tener una comunicación de determinado tipo, ¿no? Ya no se quedó solamente en este intercambio de palabras, de argumentos, de significados, sino que la comunicación logró trascender un plano más allá, ¿no? Para ilustrar esto que estoy comentando, pensemos en estas conversaciones que solemos tener de tipo cortés cuando acabamos de conocer a alguien o cuando, pues simplemente estamos matando el tiempo. No sé, pienso en estas experiencias que solemos tener cuando acudimos al dentista, a una consulta médica y que mientras estamos haciendo antesala para que nos reciba el médico, el odontólogo, pues establecemos ahí un diálogo con otro paciente, ¿no? Pues podemos hablar prácticamente de cualquier cosa, del partido de fútbol, de la pelea de box del Canelo, del calor, del tráfico, del regreso de los niños a la escuela, etcétera. Pero estamos en realidad teniendo una conversación, estamos teniendo un intercambio de información ciertamente, pero no va a tener ninguna trascendencia. Cuando yo entre a la consulta, pues seguramente ya ahí me voy a despedir de esta persona y muy probablemente jamás en la vida la voy a volver a ver. De tal suerte que no trascendimos justamente este plano básico de la comunicación, no logramos en realidad trascender ese plano un tanto superficial, ¿no? Bueno, a continuación tenemos un esquema que nos plantea Lasswell, que según lo entiendo yo, se refiere a uno de los esquemas clásicos para definir los procesos o para describir los procesos comunicativos, ¿no? Lasswell plantea que los procesos comunicativos se pueden construir o se pueden explicar a partir de las respuestas que se ofrecen a preguntas clave. ¿Cuáles son estas preguntas clave? Bueno, ¿quién? ¿Quién emite el mensaje? ¿Quién es el interlocutor a partir del cual se detona el proceso comunicacional, ¿no? La siguiente pregunta se refiere a qué dice, es decir, justamente a cómo se construye el mensaje, es decir, cuál es el contenido que ese interlocutor germinal busca transmitir a un alter ego, a otro interlocutor, ¿no? ¿Por qué canal? Es decir, ¿cuáles son los medios que nos permiten transmitir estos mensajes? ¿Cuál es el medio tecnológico o formal para transmitir ese mensaje? Bueno, cuando hablamos de medios tecnológicos, nuevamente estamos haciendo referencia a radio, televisión, prensa escrita, ahora a redes sociales e internet, etcétera. Pero pues también podemos hablar de un medio elemental y básico que se refiere a la escritura o al habla. De hecho, el habla pues es el medio básico, el medio más elemental para establecer una comunicación. Y la siguiente pregunta se refiere a quién, es decir, a cómo, o mejor dicho, a la identificación de ese interlocutor. No estamos hablando al aire, no buscamos transmitir un mensaje para ver quién lo capta, sino que necesitamos identificar a ese alter ego, necesitamos identificar a ese interlocutor al cual le vamos a dirigir ese mensaje. Esto resulta crucial cuando hablamos justamente de la comunicación política o también de la comunicación en la que se basa la publicidad comercial, ¿no? Porque justamente de lo que se trata es de identificar a ese interlocutor para poder transmitir un mensaje en específico. Esto con el objeto de lograr ese intercambio, ¿no? O ese actuar del interlocutor. De hecho, a eso se refiere justamente la última pregunta que se plantea este esquema de Lasswell. ¿Cuáles son los efectos de ese ejercicio comunicacional que estamos tratando de llevar a cabo, ¿no? Hablando de comunicación política, de nuevo,
cuando se busca transmitir un mensaje, pues ya quedamos reiteradamente, lo hemos comentado, que lo que se busca es lograr persuadir al elector, a la electora, de que vote por nosotros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues justamente a partir de la identificación del electorado y de la identificación del mensaje preciso para ese electorado, ¿no? Hoy en día, esto me parece que se advierte de manera mucho más clara a partir de las estrategias de marketing que suelen utilizar los equipos de campaña de los candidatos y de los partidos políticos alrededor de todo el mundo, ¿no? De hecho, hoy es muy común que los equipos de campaña se acerquen a empresas especializadas de mercadotecnia, de marketing político, justamente como para resolver algunas cuestiones como las que estoy planteando, identificar a un target, un público objetivo, una parte del electorado en particular, para transmitirles un mensaje que logre persuadirlos de que voten por determinada opción política, o bien para desalentarlos en el sentido de que no voten por una opción política diferente a la propia, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la propaganda electoral no solamente busca difundir las propuestas propias, no solamente busca dar a conocer las virtudes o las cualidades de los candidatos, de los emisores de los mensajes, de los partidos y de los candidatos, sino que eventualmente puede enfocarse en hacer señalamientos de los demás actores en la contienda, ¿no? De tal suerte que es perfectamente válido que en la propaganda electoral se critique a los demás actores en la contienda política. Esto es lo que conocemos como las propagandas o las campañas negras, ¿no? Son perfectamente válidas. Obviamente hay ciertos límites a este tipo de propaganda. Esto implica también, pues, por supuesto, ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, para continuar con el caso mexicano, bueno, pues en nuestro país no se permite la calumnia. Esto evidentemente en ningún país se debería de permitir, pero en el caso mexicano explícitamente sabemos que está vedada la calumnia electoral. No podemos atribuir a un actor político determinado ciertas conductas infractoras o delitos sin presentar las pruebas, ¿no? Bueno, pero sí podemos hacer señalamientos respecto a un candidato que se está postulando para la gubernatura de su estado, pero ya fue diputado federal o diputado local, o también presidente de algún municipio de la entidad en cuestión. Bueno, pues entonces podemos hacer señalamientos sobre ese candidato y su gestión como diputado local o federal o como presidente municipal. Eso es perfectamente válido. Lo que buscamos es desalentar los votos en favor de esa opción política distinta a la propia, ¿no? Entonces, bueno, en tal sentido, resulta clave, como lo comento, identificar el target y el mensaje que vamos a dirigir a ese público objetivo. Hoy, por eso también resulta tan importante la discusión de experiencias como la de Cambridge Analytica y la injerencia que eventualmente pudo haber tenido en la elección presidencial de Donald Trump, o bueno, en la elección presidencial de Estados Unidos, donde resultó electo Donald Trump, y el resultado de Brexit en el Reino Unido, ¿no? Porque muy probablemente, de acuerdo a la evidencia que ha quedado ya mostrada al mundo, Cambridge Analytica aprovechó información personal de miles de usuarios de Facebook como para hacerles llegar mensajes específicos por microsegmentos para persuadirlos justamente de que votaran en determinado sentido. Claro, es muy difícil establecer la relación directa entre causa y efecto. Es prácticamente imposible saber en qué medida una campaña puede tener un efecto determinado en quienes reciben ese mensaje. Podemos establecer un vínculo a partir de una construcción, de una metodología sumamente intrincada, sumamente rigurosa, como para dar cuenta de que, pues sí, una campaña eventualmente puede tener influencia en los resultados electorales.
Pero esta vinculación, esta hipótesis, pues justamente se plantea en estos términos. Me parece que es sumamente difícil establecer con contundencia una relación causa-efecto, una relación entre una campaña electoral y el efecto que puede tener en el resultado electoral. De hecho, hay muchos ejemplos que nos dan cuenta de cómo una campaña electoral eventualmente puede ser considerada como exitosa en el sentido de que logra posicionar una propuesta política, pero no necesariamente se logra el objetivo ulterior que consiste en ganar votos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en experiencias como la de la campaña de Movimiento Ciudadano, ¿no? Está protagonizada por el niño Huichol Yagüi. Bueno, este jingle seguramente todo lo tenemos ya grabado en el subconsciente, ya forma parte de la cultura popular, pero eso no necesariamente se ha traducido en votos para el partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces tenemos ahí un caso justamente de cómo podemos hablar de una propaganda que pudiéramos calificar como exitosa porque logra posicionar la propuesta, porque logra hacer que los interlocutores, en este caso los electores e incluso los no electores, porque hasta los niños tararean el jingle del Movimiento Ciudadano, bueno, pues logra posicionar este contenido en amplios sectores de la población, pero no necesariamente se cumple con el objetivo ulterior, como lo comento. En este caso, no necesariamente el hecho de que esta campaña se haya vuelto tan popular, el hecho de que todo el mundo cante la canción, el jingle, el tema musical, no necesariamente eso se traduce en mayores votos para Movimiento Ciudadano. Aunque, bueno, pues también podemos advertir que ciertamente Movimiento Ciudadano ha venido ganando terreno en términos electorales. Hoy en día, pues tenemos dos de los estados más importantes, sobre todo por lo que aportan en términos de Producto Interno Bruto a la economía nacional, que son gobernados por Movimiento Ciudadano. Estamos hablando de Jalisco y Nuevo León, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para explicar el esquema de Lasswell sobre cómo podemos identificar los componentes de un proceso comunicativo respondiendo a preguntas clave. ¿Quién emite el mensaje? ¿Qué dice tal mensaje? ¿Cómo se construye por qué canal se transmite? ¿A quién va dirigido? ¿Y cuáles son los efectos que consigue todo ese procedimiento, todo ese proceso? Bueno, a continuación tenemos aquí una imagen que nos habla del esquema de la teoría de la aguja hipodérmica, que si no me equivoco también es de Lasswell, y tenemos dos ejemplos de reclutamiento militar durante la época de la Guerra Fría. Dos ejemplos de cartel que se han vuelto muy clásicos, sobre todo el de la izquierda, porque es más cercano a nosotros, de los Estados Unidos, donde aparece este personaje del tío Sam, haciendo un señalamiento sobre las personas, invitándolos justamente a que se recluten al ejército, ¿no? Bueno, esta imagen se ha vuelto clásica y podemos establecer un análisis muy interesante en términos de significancia, ¿no? Vemos elementos justamente simbólicos relacionados con el patriotismo, con el nacionalismo norteamericano. Sabemos que los norteamericanos suelen externar su nacionalismo a la menor expresión. Bueno, también los mexicanos, por supuesto, pero en el caso de los norteamericanos me parece que es todavía más evidente, ¿no? Ellos suelen hacer playeras o prendas con la bandera de los Estados Unidos. En el caso de México, la bandera nacional pues tiene un trato casi sacro. De hecho, recordemos que hay una ley de símbolos patrios que prohíbe darle ciertos usos a la bandera nacional. Pero en el caso de los Estados Unidos, bueno, pues hacen paliacates con la bandera norteamericana, prendas, como ya lo he comentado. Suele ser muy común que los deportistas se envuelvan en la bandera norteamericana, que los uniformes estén diseñados con la bandera norteamericana. Hemos visto muchos ejemplos de boxeadores, para no ir muy lejos, un personaje de la cultura popular norteamericana y yo creo que también de la mexicana, Rocky Balboa, de esta serie de películas protagonizadas por Sylvester Stallone, pues explota mucho estos aspectos simbólicos del nacionalismo, comenzando por el calzoncillo que utiliza, ¿no? Bueno, todo esto para hablar justamente de la significancia o de cómo se significan algunos elementos, en este caso, del nacionalismo. Ahora, hablando de comunicación,
vemos cómo esos aspectos que se significan pueden tener un determinado o pueden perseguir un determinado propósito. En este caso se busca alentar el reclutamiento militar de las nuevas generaciones, apelando justamente a este aspecto de la nacionalidad, del patriotismo norteamericano, ¿no? Y bueno, pues tenemos igualmente un ejemplo para el caso de la Unión Soviética, o sea, tenemos un militar que aparece vestido de rojo, que es un símbolo de la bandera de la ex Unión Soviética. Recordemos que pues, la bandera de la ex Unión Soviética era roja y que aparecían cruzados la hoz y el martillo, ¿no? Bueno, pues tenemos igualmente algunos aspectos significantes, la estrella roja también, símbolo del comunismo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo de manera gráfica, de manera visual, podemos identificar varias de las cuestiones que hemos venido comentando, justamente estos aspectos simbólicos, un mensaje que se busca transmitir, un medio, en este caso un medio visual, un medio que se puede advertir a través de una gráfica, de una imagen, de un cartel, entre otras cuestiones, ¿no? A continuación, tenemos este esquema que nos plantea Osgood, perdón, y no sé realmente cómo se pronuncia, vamos a decir que se pronuncia Schramm, y podemos advertir un esquema de comunicación que de alguna manera también se refiere a las cuestiones que hemos venido comentando, sobre todo a estos modelos reticulares, ¿no? En donde se completa el proceso comunicacional en el entendido de que distintos actores forman parte del mismo y todos están dispuestos no solamente a emitir mensajes, sino también a ser receptores de los mensajes, ¿no? Bueno, a eso se refiere, creo yo, justamente estos aspectos o estas expresiones de codificar y descodificar, ¿no? Nosotros, bueno, podemos hacer una codificación, podemos hacer una simbolización de determinadas cosas, transmitimos un mensaje y nuestro interlocutor tiene que descodificar o eventualmente puede descodificar este mensaje que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Igualmente, como estamos hablando de un proceso de ida y vuelta, un proceso reticular o circular, según sea el caso, bueno, pues también este interlocutor nos va a brindar una réplica, nos va a brindar una retroalimentación, nos va a emitir un nuevo mensaje y entonces nosotros vamos a realizar el mismo ejercicio, ¿no? De decodificar los elementos que integran ese mensaje. Y así es justamente como podemos lograr el proceso propiamente comunicativo, porque ya quedamos, si solamente trato yo de transmitir mi mensaje, de imponer ese mensaje, pues a lo mejor encuentro rechazo al mismo, ¿no? Y lo mismo de la contraparte, o sea, si está en una postura infranqueable, pues va a estar cerrado al mensaje que yo busco transmitirle y va a buscar más bien imponerme el suyo. Justamente cuando vamos a lograr establecer el proceso comunicacional, como ya lo he señalado reiteradamente, es cuando logramos este proceso de decodificación, ¿no? Este proceso de apertura, este proceso de abrirnos a recibir el mensaje en toda la expresión en toda la amplitud de la expresión, abrirnos a recibir el mensaje de quien lo emite, ¿no? Bueno, este esquema también nos habla de los modelos reticulares, estos modelos que no son lineales, que no se refieren a una comunicación que se da entre dos polos, sino una comunicación que se da justamente en círculos, ¿no? En donde pueden haber distintas interacciones a lo largo del proceso de comunicación que se establece eventualmente entre los polos, ¿no? Incluso, bueno, pues en un esquema de estos reticulares, pues estamos hablando de que muy probablemente ya no se dé una comunicación solamente entre dos polos, sino pues más bien de manera grupal. Recordemos esta expresión de la red, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la comunicación que se da justamente en la red, a través de las redes sociales, ¿no? De esta versión 2.0 que nos ofrece Internet. Bueno, pues en esta versión 2.0 estamos hablando de una comunicación de tipo horizontal que pues se distancia justamente de los modelos tradicionales de comunicación de los medios electrónicos, como la radio y televisión, en donde podemos advertir justamente el modelo lineal. En la radio y la televisión lo que tenemos es un emisor, hablando, por ejemplo, de la propaganda política electoral, un emisor que son los partidos políticos que utilizan los medios electrónicos, radio y televisión, para transmitir su mensaje, y
los electores o la ciudadanía, que son los receptores de ese mensaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos el esquema tradicional en el plano lineal. Pero en la versión 2.0 de Internet, que incorpora las redes sociales, de lo que hablamos justamente es de un intercambio de información en red. Ya no tenemos ese esquema lineal en donde establecemos un vínculo entre un receptor y entre un emisor y un receptor, sino que aquí estamos hablando de que existen miles de emisores y miles de receptores. Lo que nos ofrecen justamente las redes sociales es la posibilidad de que seamos consumidores de contenido y al mismo tiempo generadores de contenido. Tal suerte que yo puedo convertirme en un líder de opinión en Twitter o en Instagram, como ocurre con el caso de los llamados influencers, que tienen miles de seguidores, pero ya estamos hablando no solamente de un influencer como antes ocurría en la radio y televisión, donde había 2 o 3 líderes de opinión, ¿no? Recordemos estos esquemas tradicionales que se encarnaban en figuras como Jacobo Zabludovsky, ¿no? Ustedes recordarán este tipo de figuras que tenían además un valor simbólico, o sea, había mucha gente que decía, no, si lo dijo Jacobo es porque seguramente es verdad, ¿no? O sea, no se ponía en tela de juicio. Esto también forma parte de las críticas que se hacían del modelo comunicacional y de los dueños de los medios de comunicación, en particular de la televisión, durante la etapa del partido hegemónico, ¿no? Pero bueno, pues ahora estamos hablando de un esquema completamente distinto, un esquema en donde ya no solamente tenemos un líder de opinión, no solamente tenemos un representante de la opinión pública, sino que la opinión pública se construye desde distintos frentes, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos influencers al por mayor, gente que tiene miles o cientos o millones de seguidores alrededor del mundo, ¿no? Entonces, aquí en el caso de las redes sociales, pues justamente estamos hablando de estos modelos reticulares, en donde ya no solamente tenemos este esquema lineal entre receptor y emisor, sino que podemos hablar de miles, cientos, millones de emisores y receptores que establecen vínculos comunicacionales de manera permanente y sumamente intrincados. Bueno, estos esquemas me los voy a pasar para ir entrando al tema de la comunicación política. Pero antes de ello, me parece importante, sí, ya vamos a entrar al tema de la comunicación política, pero antes de ello me parece importante señalar estas clasificaciones sobre la comunicación para cerrar esta primera parte sobre el tema de la comunicación en abstracto, y quizás después de esta explicación podamos abrir un espacio de intercambio, un espacio justamente de comunicación entre su servidor que está coordinando la actividad y ustedes que fungen como audiencia, ¿no? Bueno, esta clasificación nos permite, pues digamos, como contar con una taxonomía sobre las distintas formas de comunicación. Podemos identificar como una de las formas más básicas de comunicación, la verbal y la no verbal, la comunicación que pudiéramos considerar, digamos, justamente en términos simbólicos. Bueno, ya quedamos que lo simbólico siempre está inmerso en la comunicación, pero hay ciertos momentos o ciertos procesos en donde lo simbólico nos permite construir un lenguaje que a su vez nos da la pauta para establecer un proceso comunicativo sin que necesariamente emitamos un mensaje, sea oral o escrito, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en estos casos de cuando nos damos una palmada en el hombro. Bueno, pues esa palmada en el hombro es un lenguaje en realidad no verbal, porque no estamos emitiendo un sonido, no estamos emitiendo una palabra, no estamos escribiendo nada, pero estamos transmitiendo un mensaje. En la mayoría de las ocasiones, una palmada en la espalda o en el hombro es una señal de apoyo, ¿no? Cuando hacemos cuando alguien se nos atraviesa en un cruce de semáforo, pues podemos hacer distintas señas obscenas con las manos que buscan justamente transmitir nuestro enojo, nuestro desagrado por esa acción de la persona que se nos atravesó, ¿no? Claro, esto también puede generar algún otro tipo de consecuencia.
puede generar un conflicto de mayor calado o puede generar un congestionamiento vial o puede generar incluso un cambio de ánimo. Si nosotros íbamos bastante contentos a nuestra oficina, bueno, pues por ese evento, pues a lo mejor vamos a tener ya un día un tanto desagradable, o por lo menos al inicio del día, ¿no? Entonces, vean cómo a partir de ese ejercicio de comunicación no verbal, pues podemos lograr generar un cambio o generar un efecto ulterior, ¿no? A partir de una comunicación casual, de una comunicación fortuita que se da por ese intercambio, por una circunstancia de vialidad, bueno, pues podemos identificar un efecto que va más allá de solo ese intercambio de mensajes, ¿no? De recordatorios familiares, por ejemplo, ¿no? Bueno, pensemos también en el caso de la comunicación que se clasifica a partir de el tipo de participantes que involucra tal comunicación, ¿no? En tal sentido, podemos hablar de comunicación intrapersonal, de comunicación interpersonal, de comunicación colectiva y de comunicación en masa. Va de la mano de la clasificación de los medios de comunicación. Bueno, cuando hablamos de la comunicación intrapersonal, pues evidentemente estamos hablando de una comunicación muy, muy cercana, ¿no? Incluso podríamos hablar de una comunicación de tipo subjetiva, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos, cuando nosotros somos sujetos, por ejemplo, a un proceso de terapia, pues a lo mejor detonamos un proceso de comunicación subjetiva con nosotros mismos. Cuando nos cuestionamos nuestro actuar, cuando nos cuestionamos justamente lo que nos está haciendo sentir de determinada forma, pues estamos estableciendo un diálogo con nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos de una comunicación interpersonal, pues estamos hablando justo de una comunicación con otras personas, con otros pares, a partir de pues, distintos medios o mediante distintos medios. Puede ser a través de una carta, puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de un posteo en Facebook, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de una comunicación colectiva o masiva, pues ahí estamos hablando de una comunicación que se da particularmente cuando nos apoyamos de algún medio de comunicación, ¿no? Porque, bueno, para las dos primeras clasificaciones, la interpersonal y la intrapersonal, a lo mejor no necesitamos de ningún medio de comunicación más allá de los medios rústicos, como el lenguaje, ¿no? Cuando nosotros establecemos un diálogo, pues simplemente requerimos establecer este vínculo a través del habla, del lenguaje. Pero cuando escribimos un correo electrónico, cuando nos comunicamos a través de un correo electrónico, de un mensaje de WhatsApp, pues ya estamos necesitando de un dispositivo que nos permite establecer ese vínculo comunicacional. Requerimos necesariamente de un vehículo. Y bueno, dependiendo del vehículo, puede ser que esta comunicación tenga mayores alcances o mayores dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de la televisión, pues ya estamos hablando de que el mensaje se puede transmitir, televisión o radio o prensa, estamos hablando de que el mensaje se puede transmitir a un mayor número de personas. Cuando hablamos de las redes sociales y de Internet, pues estamos hablando de que la comunicación prácticamente no encuentra ningún límite. Se puede transmitir a cualquier persona sin que reparemos en las distancias, sin que reparemos en los usos horarios, sin que reparemos incluso en el idioma. Hoy tenemos muchas opciones, muchas herramientas tecnológicas que nos permiten traducir los mensajes de manera inmediata para transmitirlos a distintos idiomas, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de las redes sociales se han magnificado, se han exponenciado los alcances de la comunicación masiva. Ahora, aquí hago una pequeña pausa únicamente para plantear la evolución de los medios de comunicación que nos plantea el autor alemán Manfred, ay, se me olvidó ahorita el apellido, ahorita lo recuerdo, pero este autor alemán es uno de los clásicos de la comunicación en general y en particular de la comunicación política, porque nos habla de una clasificación histórica que han tenido los medios de comunicación. Prost se llama, Manfred Prost.
nos habla del desarrollo que han tenido los medios de comunicación a lo largo de la historia y del desarrollo de la humanidad misma. La clasificación que él propone, o la nomenclatura que él propone para su clasificación es muy básica, ya que él divide los medios en primarios, secundarios y terciarios. Esta clasificación se vio robustecida por otro autor, igualmente de origen alemán. Ahorita les digo también el nombre de este autor, quien complementa el esquema de Prost, sumando la clasificación de medios cuaternarios. Rápidamente les explico a qué se refiere cada una de estas clasificaciones. Bueno, los medios primarios se refieren a los medios de comunicación que no requieren de ningún instrumento, de ningún aditivo tecnológico para lograr justamente establecer estos vínculos comunicacionales. En el caso de los medios primarios, en realidad estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones como el habla o de cuestiones como la escritura, ¿no? Estas pinturas rupestres de los hombres de las cavernas que se han vuelto, bueno, ya milenarias, evidentemente, pues nos dan cuenta de una forma de comunicación que encontraron en las primeras generaciones de seres humanos que habitaron la Tierra, ¿no? Esta forma de expresarse en la piedra, utilizando algunos utensilios igualmente rudimentarios. Pero la forma más básica de comunicación que sigue perdurando hasta nuestra era, pues se refiere justamente a la expresión verbal, ¿no? A la comunicación hablada. Hoy en día, esta comunicación, reitero, sigue estando presente, y cuando hablamos de comunicación política, pues la podemos advertir, por ejemplo, en el caso de los mítines de campaña, de las actividades proselitistas que se hacen a ras de tierra. Ahí no necesitamos en realidad de un dispositivo como para que el emisor del mensaje pueda lograr establecer un vínculo comunicacional con su electorado. Basta con que se pare en un templete el candidato en cuestión, la candidata en cuestión, y se dirija a la audiencia para poder transmitir su mensaje, ¿no? Bueno, la siguiente clasificación que nos propone Frost se refiere a los medios secundarios. Estos medios secundarios sí demandan ya la incorporación de algún tipo de aditamento, de algún elemento que deviene del desarrollo tecnológico. Aquí podemos identificar sobre todo la aparición de la imprenta, que permitió justamente difundir mensajes a través de impresiones, a través del papel, de manera masiva, o bueno, de manera masiva para la época, ¿no? Esto, pues, por supuesto que se relaciona con el desarrollo que ha tenido la prensa escrita. Sé que en algunas ocasiones se considera un pleonasmo hablar de prensa y escrita, justamente porque históricamente la prensa ha sido impresa en medios de papel, aunque también ya estamos entrando en una etapa en donde el papel comienza a ser desplazado. Ya sabemos que muchos medios de comunicación, pues ya más bien se difunden a través de Internet, y ven también cómo ha cambiado la dinámica en términos incluso de suscripciones, ¿no? Antes uno pagaba su suscripción al Reforma, por decir algo, al Universal, y pues bueno, ya entregaban el periódico en casa o en la oficina, dependiendo. Ahora uno paga su suscripción para poder conocer el contenido del diario en línea, ¿no? Hay ciertos contenidos para algunos casos, como el Universal, por ejemplo, que están disponibles para el público en general, pero hay otros contenidos que son exclusivos para la gente que paga la suscripción. Bueno, el caso es que la prensa tradicional se inscribe en esta categoría de medios secundarios porque requiere de un aditamento, en este caso la imprenta, para poder transmitir el mensaje de manera masiva. La tercera clasificación, que se refiere justo a los medios terciarios, se refieren a los medios tradicionales electrónicos, es decir, la radio, la televisión y el teléfono. Estos medios de comunicación identificados por Prost permitieron expandir justamente la comunicación de manera masiva, pues prácticamente en cualquier país del mundo, ¿no? Esta comunicación sigue estando presente, aunque ya comienza a verse desplazada por los medios digitales. Y estos medios digitales son justamente la aportación que hace este último autor. Ahorita se me va el nombre,
les prometo que mañana se los comparto para complementar el dato, pero bueno, este autor que complementa el esquema de Prost plantea que los medios cuaternarios son los que derivan del avance informático, es decir, las tablets, las computadoras, los teléfonos digitales e inteligentes y lo que vaya a venir con posterioridad, porque en realidad no sabemos qué vaya a venir después. Como les comentaba, pues hoy en día que se están gestando las bases del metaverso, pues ya se plantea el uso de dispositivos de realidad virtual. De hecho, ya existen, lo hemos visto, estos visores que son sumamente aparatosos, pero pues ya hay algunas propuestas de los desarrolladores tecnológicos para que esos visores disminuyan su tamaño, justamente como ha pasado con los dispositivos electrónicos, con los teléfonos. Recordemos cómo eran los primeros teléfonos celulares, ¿no? De este tamaño, eran sumamente incómodos y ahora pues un teléfono celular cabe en la palma de la mano, literalmente. Bueno, pues seguramente algo similar va a pasar con estas herramientas de realidad virtual. Ya no vamos a utilizar esos visores que nos cubren toda la cabeza, sino vamos a utilizar esas gafas como las que podemos ver en películas como Misión Imposible y algunas otras de ciencia ficción, en donde pues vamos a poder compaginar justamente el mundo físico con la realidad virtual, ¿no? Vamos a poder advertir el Palacio de Bellas Artes rodeado de quimeras y dragones, quizás, no lo sé, estoy planteando algunas situaciones un tanto ridículas, porque en realidad no sabemos qué es lo que nos va, cuáles son las ventajas y los alcances que nos va a ofrecer este desarrollo del metaverso y la combinación del mundo virtual con el mundo físico, ¿no? Bueno, cierro este espacio para explicar esta evolución de los medios de comunicación, únicamente haciendo hincapié en que si bien los medios digitales han comenzado a desplazar los medios electrónicos tradicionales como la radio y la televisión, creo que todavía no hemos logrado un desplazamiento por completo. Yo considero que la radio y la televisión no han quedado todavía completamente desfasadas por los medios digitales, y no es una opinión que yo sostenga a partir de mi percepción, sino que hay incluso algunas mediciones que dan cuenta de esto. Para el caso mexicano tenemos, por ejemplo, la encuesta nacional de uso de tecnologías en los hogares del INEGI y la encuesta nacional de cultura cívica también del INEGI que llevó a cabo con el INE, y que dan cuenta de cómo todavía un amplio sector de la población mexicana sigue identificando en la televisión como su principal medio de información, ¿no? Sobre todo las generaciones adultas. Bueno, esto pues casi lo podríamos dar por default. Evidentemente, las personas de 50 a 60 años están menos familiarizadas con las nuevas tecnologías en comparación con las generaciones de 18 y 20, que pues podríamos considerar como nativos digitales, ¿no? Y bueno, las generaciones intermedias, como la de su servidor, entre los 40 y los 50 años, pues estamos sirviendo de alguna manera como engarce, como enlace entre las generaciones de adultos y las generaciones más jóvenes, ¿no? Y bueno, pues también aquí ocupa un lugar muy importante la generación de los llamados millennials, estos jóvenes que nacieron sobre todo a finales de la década de los 90 y a principios de los años 2000, que pues han vivido justamente esta explosión del desarrollo tecnológico y sobre todo el desarrollo informático y digital. Bueno, entonces yo me resisto a creer que ya los medios digitales han desplazado por completo a los medios tradicionales, y también algo que sostiene esta hipótesis es que los medios digitales han recogido de alguna forma también los medios electrónicos, y estos también se han visto nutridos por los medios digitales, de tal suerte que hoy vemos, por ejemplo, en programas de revistas, en estos programas que pasan por las mañanas de 8 a 12 del día, algunas secciones en donde se recogen algunos contenidos de lo que se genera y se circula en las redes sociales. Vemos que también en estos programas de revista, en programas de entrevista, en programas de espectáculos, se invita a influencers, a líderes de comunicación o a líderes de opinión, o podríamos considerar ahora líderes de opinión en los medios digitales, ¿no?
Pero vemos también que en el caso de los medios digitales, pues podemos encontrar podcasts, podemos encontrar plataformas en donde se encuentra en Internet o está disponible en Internet la señal de una televisora o la señal de una radiodifusora en particular, etcétera. Entonces hay como una retroalimentación, un intercambio, un enriquecimiento mutuo entre los medios tradicionales y los medios digitales, sin que estos hayan logrado desplazar por completo a los medios electrónicos tradicionales. Les digo, no es solo una opinión, hay algunos estudios que dan cuenta de ello. Y bueno, para concluir con esta parte de las clasificaciones, tenemos que también la comunicación se puede clasificar en atención al tipo de mensaje, cuando el mensaje es público, cuando el mensaje es privado, también en atención al canal sensorial, cuando este es auditivo, visual, etcétera, en atención al medio de comunicación, bueno, ya esto lo hemos comentado también, comunicación que se da a través de la televisión, a través del radio, a través del internet, de redes sociales, etcétera, y también la comunicación se puede clasificar en atención al propósito ulterior, al fin o al objetivo que persigue, ¿no? Puede ser un fin meramente informativo, puede ser un fin social, puede ser un fin comercial, puede ser un fin político, ¿no? Bueno, cuando hablamos de un fin informativo, podemos hablar, por ejemplo, de eventualmente los mensajes que difunden justamente los medios propiamente informativos, ¿no? Los medios de comunicación, de cobertura de la realidad, ¿no? Quienes realizan ejercicios periodísticos propiamente, ¿no? Aunque digo que eventualmente, porque también puede ser que esta información que se presenta con fines aparentemente informativos, eventualmente puede tener un fin diverso, ¿no? Volvemos a citar el caso de los Estados Unidos. Puede ser que los noticieros de la cadena de Fox, bueno, pues den, por supuesto, una cobertura a determinado evento, pero que no, con el propósito de generar o de obtener un fin ulterior. En este caso, pues, el fin ulterior quizás consista en modificar las preferencias electorales en beneficio del candidato republicano, ¿no? Por eso es que también en el caso mexicano esto suele generar muchas controversias y muchas problemáticas jurídicas, políticas y sociales, porque eventualmente puede ser que un medio de comunicación brinde una mayor cobertura a la campaña de un candidato de un partido en específico en detrimento de los demás contendientes en la campaña, ¿no? Bueno, pues esto nuevamente es una manifestación de la vulneración al principio de equidad en la contienda. Por eso es que en el caso mexicano, en las elecciones federales sobre todo, el Instituto Nacional Electoral suele emitir unos lineamientos dirigidos a los medios de comunicación, periodistas y comunicadores para que conozcan cuáles son las reglas del modelo de comunicación política y eviten trastocarlas, ¿no? Bueno, entonces hay ciertos medios medios de comunicación que persiguen fines informativos, pero eventualmente algunos de estos fines informativos también pueden tener una repercusión en el ámbito político, o los fines informativos pueden también ser fines políticos, ¿no? De hecho, en algún momento en alguna clase del diplomado, uno de los módulos que ustedes van a tener oportunidad de desarrollar con el doctor Luis Jaime González, se van a dar cuenta de la importancia de la construcción de la noticia, ¿no? Porque dependiendo de las líneas editoriales de los medios de comunicación, se construye la noticia sobre un evento de la realidad en específico. Esto es lo que explica justamente que un accidente, una manifestación, un meeting, una declaración de una figura pública sea cubierta por toda la comunidad periodística desde distintas perspectivas, ¿no? Esto lo podemos advertir desde los propios encabezados que dan cuenta de la noticia en cuestión, ¿no? No sé, solo por citar un ejemplo, estaba escuchando en la mañana muy temprano
la noticia de una confrontación que tuvo el gobernador de Jalisco con gente de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ahí justamente el encabezado radiofónico era increpan a el gobernador de Jalisco, ¿no? Pero después, al escuchar los encabezados de la prensa nacional, pues había distintas expresiones sobre el mismo, ¿no? Sobre el mismo evento. Se confronta Alfaro con comunidad universitaria, por ejemplo. Entonces estamos hablando del mismo evento, pero la cobertura noticiosa, la forma en que se transmite esa información, pues varía en atención muchas ocasiones de la línea editorial del medio que difunde la noticia, ¿no? Les digo, esto lo van a conocer con mayor detalle con el maestro, con el doctor Luis Jaime González. Bueno, la comunicación social pues puede tener también muchas dimensiones. De hecho, yo no sé en realidad por qué en el caso mexicano la comunicación, algunas dimensiones de la comunicación política se les denomina social. Por ejemplo, la comunicación que proviene de las instituciones públicas se le denomina social, aunque en realidad pudiera ser más bien considerada como política, ¿no? Porque proviene de un actor de naturaleza política, una institución pública. Bueno, los fines comerciales que persigue la comunicación o los procesos de comunicación que se generan justamente en el ámbito de la comercialidad, en el ámbito del marketing, pues se refieren justamente a las cuestiones relacionadas con las ventas, ¿no? Posicionar un producto con el objetivo de que este producto se venda todavía con mayor frecuencia, que se incrementen las ventas, para decirlo de manera llana. Y bueno, pues ya sabemos que la comunicación política puede tener también distintas manifestaciones, distintas dimensiones, y de hecho sobre eso nos vamos a enfocar el día de mañana. Pero como les decía, con la idea de que esto no se convierta en un monólogo, pues ahora en estos 25 minutos que nos quedan, quisiera abrir los micrófonos como para escuchar sus opiniones, sus reflexiones en torno a esto que he venido comentando, y sobre todo me interesa mucho escuchar si alguien está formado en la comunicación y el periodismo, pues que nos dé su opinión especializada sobre esto que estoy comentando, porque bueno, no sé si yo lo comenté, pero yo no soy comunicólogo, tampoco soy abogado, soy sociólogo, y bueno, pues conozco algunas cuestiones de estas otras dos disciplinas, del derecho y de la comunicación, pero en realidad mis bases profesionales pues no son especializadas en ninguna de estas dos disciplinas. Entonces, pues sí me interesaría conocer, por supuesto, la opinión más experta, si es que contamos en la audiencia con personas formadas en los medios y en la comunicación. Entonces, bueno, pues le cedo ahora el uso de la voz por si alguien desea hacer algún comentario. Estoy casi seguro que don Carlos Oropesa sí tendrá por ahí algo que decirnos, pero bueno, pues la opinión o bueno, la invitación es abierta, como lo comenté desde el inicio. Entonces, bueno, pues quien desea hacer alguna intervención, por favor, adelante. Adelante, Carlos. Gracias, maestro Rafael. Un gusto encontrarnos por acá. Buen inicio de semana a todas y todos. Pues muchas gracias por tu amplia explicación sobre estas clasificaciones diversas sobre qué es la comunicación y cómo podríamos clasificarla. Aquí me gustaría compartir con ustedes, contigo, el tema de la efectividad de la comunicación, si se vale el término, en cuanto al objetivo que se plantea el que emite el mensaje y la respuesta que espera a su mensaje. Para el caso que nos ocupa de la materia político-electoral, y tú citabas un ejemplo muy conocido por la mayoría de los que estamos acá, el del jingle del Partido Naranja. Llama la atención de que ese mensaje que se envía prácticamente no trae en su contenido del mensaje que te está pidiendo. O sea, lo básico es la música,
Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja. Esa es como la estructura básica, ¿no? Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja. No te dice vota por mí, soy la mejor propuesta para Jalisco, para Nuevo León, para México, para América Latina, no te dice nada de eso. Sin embargo, la efectividad, y es el punto que quiero plantearles, la efectividad del mensaje que se pudiese medir en cuanto al número de votos, así como la mercadotecnia comercial se va midiendo en las ventas que se obtiene de un producto o de un servicio, la pregunta es si la efectividad en el mensaje, en el objetivo que se propone el emisor del mensaje, se pueda medir en cuanto a solo los votos o hay otros factores de medición. Me explico. Lo lógico por lo que lo asociamos que es un partido político es que se mida por votos. Sin embargo, si la efectividad del mensaje la midiésemos por el efecto de recordación o de fijación en la memoria de la población en general, a lo mejor ese mensaje es más efectivo con otro propósito. Por ejemplo, en algunas fiestas y en algunas reuniones, como parte del catálogo de las canciones a bailar, meten esa canción para bailar, no para votar, ojo, para bailar, o sea, recreación, no votación, no necesariamente votación. Y el otro, si ese mensaje, como está estructurado, que dice movimiento naranja, movimiento ciudadano, le cambiáramos lo ciudadano por cotidiano, movimiento naranja, movimiento cotidiano, a lo mejor te serviría para vender jugo de naranja, maestro Rafael, con la musiquita, el niño bailando, le sacas una figura de un envase con un jugo de naranja y vendes jugo de naranja. Y a lo mejor, y esta es una hipótesis, a lo mejor se vende más el jugo de naranja que los votos que obtiene Movimiento Ciudadano. Efectivamente, Movimiento Ciudadano ha avanzado digamos, de su piso tradicional como del 3%, maestro Rafael. Pero así como que mucho no, ¿verdad? Porque si lo mides a nivel nacional anda en las franjas como del 5%. En las elecciones que hubo este año en los 6 entidades, más o menos en promedio fue unos más, otros menos, 5%, exceptuando Quintana Roo, donde logró el 13% esta opción política, ¿no? Entonces, la inquietud que me surge ante estas distintas clasificaciones, doctor, es si se puede medir la efectividad del mensaje en función del objetivo que se propone el emisor del mensaje y que lo puedas medir en función de la respuesta que obtienes, ¿no? Digo, en política podríamos pensar que solo son los votos, pero ¿será que solo se puede medir la efectividad en función de la respuesta de los votos? ¿O habrá otras dimensiones y otras categorías que nos permitan medir la efectividad de ese mensaje, a lo mejor no solo con el voto, sino con el efecto de recordación en los ciudadanos, ¿no? Otras herramientas, otros instrumentos que permitan determinar que es un buen mensaje que está llegando y que a lo mejor también hay otra cosa, maestro Rafael. A lo mejor ese mensaje no cumple con un solo objetivo, puede cumplir con 2 o con 3. Entonces, es muy interesante este tema de la clasificación de la comunicación porque yo tengo esa inquietud sobre el tema de la efectividad de los mensajes. Es cuanto, muchas gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias. En un momento le cedo el uso de la voz a Pablo. Únicamente reacciono rápidamente a los comentarios de Carlos, que, bueno, pues abre muchas aristas, ¿no? Podríamos llevarnos otra media hora sobre lo que está reflexionando. Únicamente yo señalaría algunas cuestiones muy puntuales. Esto que comenta Carlos sobre la efectividad, hablando en específico de comunicación política y muy en particular de propaganda electoral, ya lo había yo comentado, es difícil encontrar esta relación causa-efecto entre la campaña y el incremento de votos, ¿no? Tiene razón Carlos en el sentido, y yo ya lo había dicho, justamente haciendo alusión a la experiencia del Movimiento Ciudadano, que la campaña puede ser exitosa
en atención a lo que comenta Carlos, justamente, ¿no? Cómo ya se ha vuelto incluso un tema de la cultura popular, y esto me lleva también a retomar lo que ya planteaba de cómo resignificamos ciertas cosas, ¿no? O sea, aquí el objetivo era un jingle con fines políticos y ahora se ha convertido en un jingle que puede ser utilizado para otras cuestiones, como bien lo comenta Carlos Oropesa, ¿no? Yo también tenía por ahí documentado que durante las elecciones de 2018, si no me equivoco, no me acuerdo si es la de 2018, sí, casi estoy seguro, 2018, esta canción se tocaba hasta en los bares y los antros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo se resignifican algunas de estos contenidos. Y bueno, también para cerrar la idea, quisiera hacer alusión, no por una cuestión de evidenciar al partido, sino porque me parece sumamente interesante la experiencia del Partido Verde Ecologista de México, porque yo siempre comento que si algo se le puede reconocer al Partido Verde Ecologista de México es su capacidad de innovación política, haciendo o adaptando algunas tendencias, algunas estrategias de la mercadotecnia comercial al ámbito político. Pero también esto lleva a reprocharle al partido que a veces estira demasiado la liga hasta el punto en que la rompe. Y bueno, pues en la actualidad está sufriendo las consecuencias el Partido Verde Ecologista. Enfrenta una sanción que consiste en la suspensión de su prerrogativa en radio y televisión durante un año. Por eso es que en la actualidad no vemos al Partido Verde durante este periodo ordinario donde no tenemos elecciones, no vemos ningún mensaje del Partido Verde Ecologista de México. Y esto es porque responde a esta sanción que se le impuso. Y también en el caso del Partido Verde se da esta misma situación, esta misma circunstancia que plantea Carlos. A pesar de la innovación del Partido Verde, a pesar de que ha llevado a cabo muchas estrategias de comunicación política, muchas veces agresivas, digamos, utilizando una expresión muy coloquial, esto no se ha visto reflejado en un mayor número de votos. En realidad, el Verde siempre se ha mantenido en el mismo margen de votación, ¿no? Entonces, vemos que, pues a pesar de este arrojo que tiene el partido, para innovar en términos de comunicación política, para llevar al límite de la regulación algunas de estas estrategias, en realidad no se ve beneficiado en términos de votos y a lo mejor tampoco en términos de posicionamiento político, porque hay por ahí un dicho muy popular que dice que, bueno, pues no importa que se hable mal de uno siempre y cuando se hable, ¿no? Con la idea de estar en el escaparate. Pero pues esto no siempre me parece que resulta tan positivo como es el caso justamente del Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Reitero, no es por hacer un señalamiento directo, no es por una cuestión vamos, de evidenciar al partido, pero me parece que la experiencia o las experiencias acumuladas del partido, pues sí dan como para discutir muchas aristas de cómo funciona la comunicación política en nuestro país. Pero bueno, algunas de estas experiencias en concreto van a tener ustedes oportunidad de discutirlas en el módulo dedicado a el análisis de casos de propaganda y comunicación política del Tribunal Electoral. Sobre todo va a estar enfocado ese módulo a la comunicación digital, ¿no? Bueno, adelante por favor Pablo y después Jonathan. Gracias, maestro Rafael Caballero. Buenos días a todas y a todos. Bueno, nada más es invitar un poquito a la reflexión sobre, creo que son 3 puntos, ¿no? La primera, coincido con usted, maestro, en el sentido de que sí los medios masivos siguen siendo un gran influenciador para la elección de los ciudadanos, las tomas de decisiones, y reflexionar sobre esta migración que ahora están haciendo esos grandes medios masivos de comunicación a las plataformas digitales y a las redes sociales principalmente, ¿no? Ya vemos que ahora sus personajes, todas estas creaciones que ellos han hecho en la televisión o en el radio, ahora se están apropiando un poco del espectro, ¿no? Y aquí viene la parte de la reflexión, recordar como ciudadanos, como comunicadores, como sociólogos o servidores públicos,
que los medios de comunicación pues son un negocio y lo que ellos van a buscar pues es obtener ese recurso que es la publicidad, y dicha publicidad pues se genera a partir de nuestros impuestos. Eso es la primera parte de la reflexión. Lo otro que me gustaría retomar un poco de lo que decía Carlos Oropesa es el tema de los jingles. Sí, sí ha habido muchos fenómenos de una canción se transforma para un partido político o para una campaña, ¿no? No recuerdo el nombre del autor original, pero es la de Despacito, que la sacó ese de Pitorreo precisamente en 2017-18 para hablar un poco de cómo hablaba el actual presidente de la República. Y retomando un poco esta apropiación y tomando el emblema de Movimiento Ciudadano, efectivamente coincido con Carlos en que el tema de Yahweh, pues no, como que se pierde en la textura, se pierde el mensaje original, pero algo que me parece importante, quizá no todos estemos, yo soy reportero, entonces estoy como muy pegado a lo que va sucediendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en cuanto a comunicación. Hay un caso muy anecdótico, lo voy a retomar para explicar lo que veo y lo que creo que sucede con Movimiento Ciudadano. Es el debate para la presidencia cuando son los candidatos Diego Fernández de Ceballo, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. En el debate, Diego Fernández de Ceballo le dice a Cuauhtémoc Cárdenas: a usted ya lo conozco y con usted no tengo nada que hablar. Con el que voy a hablar es con el doctor Zedillo, haciendo alusión a que ya no hay propuestas, a que ya conoce todo. Y esto ha sucedido en las últimas 2 o 3 elecciones federales, en el sentido de que creemos que o percibimos empíricamente que los ciudadanos ya no creen en las propuestas de los partidos y que tampoco los partidos y toda esta gente en la política ya no genera propuestas reales. Y entonces Movimiento Ciudadano genera o se hacen llamar lo que son la tercera vía. Hay una red social, hay un medio de comunicación que se llama La Tercera Vía, no sé si lo conocen, ha estado impulsando mucho esto del feminismo, y pues La Tercera Vía es una creación de Movimiento Ciudadano, específicamente de Jorge Álvarez Maínez. Entonces, ellos actualmente se están tratando de posicionar por una parte, con todo un discurso de mercadotecnia, de conocimiento, con jingles pegajosos, pero también a través de un medio de comunicación, y no dudo que haya otros, los desconozco, pero como tercera vía, ¿no? Que se apropia sobre todo de la causa feminista y de la equidad de género. Y pues es a grandes rasgos lo que les quería compartir y mi reflexión sobre esto que hemos estado escuchando de parte del maestro Rafael. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Igualmente muy interesante su intervención. Muchas gracias. Voy a omitir mi réplica por cuestión del tiempo para darle el uso de la voz a Jonathan. Adelante, Jonathan Montes de Oca, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que sí me escuchen bien. ¿Sí? Ok. Solo nada más igual un comentario de esa parte, como van a hacer ese análisis o esa comparativa entre, si bien el Partido Verde ha estirado tanto la liga, y a pesar de que sí se ha hecho como mucho eco de todo, de él como partido, como hasta cierto punto que vulnera un poco los principios electorales, en caso de esto de los influencers, cuando los sancionan, hay que checar, bueno, sería importante como hacer ese análisis con Movimiento Ciudadano, que justamente en el caso del gobernador Samuel García, usa también, digamos, como ese espectro de las redes sociales y lo sabe encaminar y sabe llevar su objetivo, que al final se logró él ser gobernador de Nuevo León. Entonces habría que ver cómo el Partido Verde estira tanto la liga, no logra su objetivo, no es efectiva su comunicación, su medio de comunicación, porque no logra los votos que necesita, o más bien no logra hacerse eco o engrandecer el partido. Pero como Movimiento Ciudadano, quizá a partir de ese primer jingle, donde simplemente pues lo dejó y ahí se quedó en la memoria cultural, hasta por así decirlo, pero ahora ya va como retomando como un cierto carácter, y quizá a lo mejor en un futuro, ya con la experiencia, con un bagaje, pueda
lograr que su objetivo sea mayor, o sea, que tenga un mayor alcance. Y ahorita que lo comenta el compañero Pablo Luna, yo no sabía de esta tercera vía, pero entonces quiere decir que sí está queriendo ganar terreno a través de todo su medio de comunicación. Eso sería todo. Gracias, Jonathan. Bueno, sí, hago eco de ambos comentarios. Rápidamente un comentario de mi parte. Me parece que el tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías dan la pauta para que muchos actores políticos se posicionen. Y también hay que considerar que en el caso mexicano, con todo y que nuestro modelo de comunicación política está muy regulado, hay quienes consideran que incluso está sobre regulado, el tema de las nuevas tecnologías, en particular redes sociales e internet, ha quedado fuera, no está regulada esta comunicación que se genera en y a través de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales. Entonces, eso plantea también un terreno un tanto pantanoso porque se han venido fijando criterios a partir de experiencias concretas, ¿no? Es decir, que se ha establecido alguna suerte de regulación, pero más bien no en instrumentos de derecho positivo, no en leyes, sino en función de líneas jurisprudenciales, es decir, a partir de sentencias que han sido emitidas, sobre todo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, en el caso de Samuel García en específico que se estaba comentando, se ha fijado un criterio muy interesante que se refiere a cómo cuando hay un vínculo entre un influencer y un candidato en cuestión, bueno, ese vínculo tiene que ser valorado para tomar una decisión respecto a una experiencia concreta, que fue lo que pasó con Samuel García, porque ustedes recordarán que en esta elección para la gubernatura se le atribuían un rebase de tope de gastos de campaña por haber obtenido beneficios en especie representados por los posteos, las menciones que había hecho su esposa, Mariana Rodríguez, en sus redes sociales, ¿no? Considerando, este fue el razonamiento del INE, considerando que ella genera recursos a partir de las menciones y posteos que hacen sus redes sociales, bueno, pues se estima que las menciones que hizo sobre la campaña de su esposo, pues implicaban justamente un beneficio en especie, ¿no? Si no hubiera habido ese vínculo matrimonial, muy probablemente sí se hubiera actualizado esta hipótesis del Instituto Nacional Electoral, pero en opinión de la Sala Superior, bueno, lo deseable en una unión matrimonial es que quienes la integran se apoyen mutuamente, de tal suerte que pues ahí Mariana Rodríguez simplemente estaba apoyando las aspiraciones de su esposo, ¿no? Claro, es un criterio que finalmente está a discusión y que además plantea también un precedente importante, porque a lo mejor ahora en la mente más maquiavélica de algunos candidatos, pues se van a casar con influencers como para que les apoyen. Reitero, puede ser que sea algo muy maquiavélico el pensar que se construya una campaña a partir de una vida simulada, pero bueno, pues en términos de marketing, esto es algo que ya se ha visto en muchas ocasiones, ¿no? Para no poner ejemplos de México y no herir susceptibilidades, vamos de nuevo con el caso de los Estados Unidos. O sea, Donald Trump estaba casado con una modelo, ¿no? Con Melania Trump, quien tenía un amplio reconocimiento público, ¿no? Y así como Trump, pues hay muchas otras figuras en México, en Estados Unidos y en otras latitudes, en donde los políticos se casan o se vinculan sentimentalmente con personas que tienen cierto reconocimiento público, apostándole justamente a ese factor, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, pero a lo mejor las nuevas dinámicas que derivan justamente del uso de las nuevas tecnologías y los alcances que estas dinámicas generan, que tienen, bueno, pues nos pueden plantear escenarios de esta naturaleza, ¿no? En donde las estrategias de marketing consistan en generar una imagen del candidato en específico, que pase por un vínculo matrimonial con X persona, ¿no? Les digo, esto no es algo nuevo, pero pues a lo mejor ahora se puede observar con mayor recurrencia, atendiendo a las nuevas dinámicas y atendiendo incluso
a criterios jurisdiccionales o jurisprudenciales como el establecido en este caso de Samuel García y de Mariana Rodríguez. Pero bueno, el caso va mucho más allá. Ustedes van a tener oportunidad de desmenuzar con mayor detalle las características del mismo y de muchos otros, reitero, en el módulo en donde discutan los criterios más recientes del Tribunal Electoral sobre comunicación política digital y en particular sobre propaganda digital. Bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición, faltan 3 minutos para las 9, sobre todo considerando que ahorita de inmediato empiezo otra clase, pues les pediría su comprensión para dejarlo hasta aquí. Nos encontramos el día de mañana, si les parece bien, podemos empezar a las 7:05 de la mañana, abriremos el aula a las 7, nuestro ingeniero Chirel se encargará de hacerlo y pues bueno, nos iremos sumando entre 7 y 7:05 para las 7:05 en punto dar comienzo. ¿Les parece bien? Bueno, pues por lo pronto les agradezco mucho su atención, les deseo una excelente semana y les auguro el mayor de los éxitos en este diplomado que hoy comenzamos. Yo estoy para servirles, nos vamos a encontrar en varias ocasiones en este diplomado porque, como les digo, soy el coordinador y además tendré oportunidad de impartir varios módulos, entonces, bueno, pues nos encontraremos en otras sesiones. Por lo pronto me despido, les reitero mi deseo de que tengan una maravillosa semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Buen inicio de Hasta semana luego. a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Jirel. No, ¿de qué?